Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elsin Sangu celebró su cumpleaños con una publicación que dejó a todos con la boca abierta. En medio de mensajes, flores y felicitaciones de colegas y amigos, lo que más llamó la atención fue lo que no estaba presente, ni una palabra, ni una imagen, ni una mención de Bar Arduk. En redes sociales, Elsin compartió una serie de fotos tomadas en una cena íntima con sus amigas, rodeada de globos, luces cálidas y una torta decorada con velas doradas. La descripción era sencilla: otro año más agradecida, más fuerte y más clara que nunca. Los comentarios no tardaron en llegar, pero entre tantos buenos deseos, una pregunta empezó a repetirse: ¿y Bar? Recordemos que Elsin y Bar compartieron una historia que marcó a toda una generación de fans. La química entre ellos fue innegable, dentro y fuera de pantalla. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa, las miradas, los gestos y los silencios hablaban por sí solos. Por eso, que en un día tan especial no hubiera ni un guiño hacia Bar fue como un balde de agua fría para muchos. Una fuente cercana al círculo de Elsin reveló: ella está enfocada en cerrar ciclos. No quiere volver al pasado, y lo está dejando claro. Al parecer, la actriz ha decidido marcar límites y seguir adelante. Pero lo curioso es que Bar, que en años anteriores solía enviar mensajes o incluso aparecer por sorpresa, esta vez permaneció en silencio absoluto. A veces, el silencio dice mucho más que las palabras, comentó un seguidor en Twitter, mientras que otros se mostraron más críticos. Después de todo lo que vivieron, ni siquiera un feliz cumpleaños. El debate está servido. Algunos defienden a Elsin diciendo que tiene derecho a celebrar su día como quiera, otros insisten en que la ausencia de Bar es una declaración en sí misma. En entrevistas anteriores, Elsin ya había dado pistas sobre su estado emocional. En una aparición reciente en un programa de entrevistas, dijo: he aprendido que no todo lo que duele debe ser reparado. A veces, simplemente se deja ir. Mientras tanto, Bar ha mantenido un perfil bajo, enfocado en sus proyectos, sin emitir comentario alguno sobre el cumpleaños de su colega. Sin embargo, los fans más atentos detectaron otro detalle curioso: la canción que sonaba de fondo en uno de los videos compartidos por Elsin era Libre, de una artista local, cuya letra dice: no necesito tu voz para encontrar mi camino, coincidencia o mensaje cifrado. En medio de toda esta tensión silenciosa, las redes estallan. Algunos usuarios han comenzado a teorizar sobre una ruptura definitiva que nunca fue anunciada. Otros creen que podría tratarse de una estrategia para mantener su vida personal alejada del foco mediático. Pero lo cierto es que, tratándose de una fecha tan significativa, la ausencia de Bar no pasó desapercibida. Y como era de esperarse, la reacción de los medios no se hizo esperar. Programas de espectáculos, portales de noticias y fanáticos comenzaron a desmenuzar cada segundo del contenido compartido por Elsin. Desde el vestido que usó, un diseño minimalista en tono vino tinto que, según expertos en moda, simboliza el poder y la independencia, hasta la expresión en su rostro mientras apagaba las velas. Se la ve serena, pero determinada. Esa mirada no es de nostalgia, es de alguien que ha tomado una decisión, opinó una conductora de televisión durante un segmento especial. Lo más llamativo ocurrió al día siguiente, cuando un periodista le preguntó directamente a Bar Arduk a la salida de un set de grabación: ¿le enviaste algún mensaje de cumpleaños a Elsin? Su respuesta fue breve, pero dejó a todos con más preguntas que respuestas: algunas cosas ya no necesitan palabras. Una frase que fue interpretada de múltiples maneras: dolor, resignación, madurez emocional. El debate continuó encendido. Mientras tanto, los fanáticos más leales a la pareja comenzaron una campaña en redes sociales bajo el hashtag #Elin y Bar siempre. Compartieron clips de entrevistas pasadas, escenas románticas de sus proyectos conjuntos y frases que en su momento ambos compartieron en redes. Una de las más virales fue una declaración antigua de Bar: hay personas que pasan por tu vida y la transforman para siempre.
no importa cuánto tiempo haya pasado. Muchos consideraron esta frase como una muestra de que, aunque el tiempo haya puesto distancia, el impacto entre ellos fue real. Sin embargo, también hay otra lectura emergente, más centrada en la evolución personal de Elsin. Psicólogos invitados a programas de farándula analizaron su actitud desde una óptica de empoderamiento. El hecho de que haya decidido celebrar rodeada solo de amigas, sin figuras masculinas ni vínculos pasados, nos habla de una mujer que está en proceso de reafirmación. Está tomando control narrativo de su vida pública y emocional, comentó una especialista en relaciones. Por su parte, en medio de la tormenta mediática, Elsin publicó una nueva historia en Instagram. No tenía palabras, solo una imagen, el mar al atardecer, con la leyenda escrita sobre la foto que decía, paz. No tardaron en llegar interpretaciones. Para algunos, era una manera de cerrar el tema. Para otros, un susurro emocional con destinatario específico. Lo cierto es que esta publicación silenciosa generó más revuelo que cualquier entrevista. A pesar del hermetismo, una fuente del entorno profesional de Bar compartió en off lo siguiente: él no está enojado ni dolido, pero sí muy consciente de que las cosas cambiaron. Ya no hay lugar para los gestos espontáneos de antes. Ambos están en otra etapa, y eso es respetable. Estas palabras, aunque no oficiales, fueron tomadas por muchos como una confirmación tácita de que, lo que alguna vez fue especial, hoy forma parte del pasado. Lo más inesperado ocurrió cuando uno de los guionistas de una famosa serie turca publicó un mensaje que desató aún más rumores. A veces, los personajes encuentran su cierre fuera de la pantalla. Aunque no mencionó nombres, los fans no tardaron en relacionar la frase con Bar y Elsin. ¿Será que esa historia de amor que tanto cautivó al público finalmente encontró su punto final, sin necesidad de un capítulo extra? La incertidumbre sigue, pero lo que está claro es que esta celebración de cumpleaños fue mucho más que una fiesta, fue una declaración emocional. Como bien lo resumió una seguidora en Twitter, Elsin no solo apagó las velas. Apagó una etapa. Y lo hizo con elegancia, sin escándalos, pero con un mensaje claro: está lista para lo que venga. Ahora todos se preguntan cuál será el próximo paso. ¿Responderá Bar con una publicación? ¿Habrá un reencuentro inesperado en un evento? ¿O simplemente seguirán caminos distintos? ¿Con el respeto y el cariño que alguna vez los unió? Por ahora, el tiempo será quien tenga la última palabra. Pero una cosa es segura: cada gesto, cada palabra no dicha y cada silencio entre ellos seguirá siendo analizado por quienes aún creen que algunas historias, aunque no terminen como esperamos, siempre vivirán en la memoria colectiva del corazón. ¿Y tú, qué opinas de esta ausencia tan comentada? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias más impactantes del mundo de las celebridades turcas.